4, ¿vale? Que va a ser el pasaje donde en esta tarde vamos a estar meditando. Y es verdad que aunque os dije en principio que íbamos a estar viendo los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, luego preparando el estudio me di cuenta que era demasiado material, ¿no? Y tampoco quiero ir con prisa. Entonces hoy vamos a estar centrados en realidad en el capítulo 4. Son solamente 11 versículos y si Dios lo permite el próximo día pues estaremos considerando el capítulo 5, ¿no? Alguien me dijo también que quizá el jueves pasado había sido un poco denso, ¿no? Me marqué un poco el reto de ver los capítulos 2 y 3 al completo y quizá era demasiado material, así que he decidido que vayamos poquito a poco, tampoco hay prisa. Entonces vamos a estar en el capítulo 4 de Apocalipsis y voy a leerlo si queréis para que lo tengamos presente. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Bien, pues si recordáis, el jueves pasado estuvimos considerando la primera revelación que el Señor Jesucristo da para su iglesia. Estuvimos viendo allí los capítulos del 1 al 3, bueno, perdón, 2 y 3 realmente, y allí el Señor nos mostraba una visión panorámica amplia de los últimos tiempos, entre la primera venida y su segunda venida y la consumación de los tiempos. Y lo que nos estaba mostrando el Señor en esta visión, en esta primera visión, era qué está ocurriendo en ese tiempo, en los últimos tiempos, desde la perspectiva de Cristo y de su iglesia. ¿Dónde está el Señor? ¿Qué pasa con su iglesia en este tiempo, ¿no? Y al contrario de lo que muchos puedan pensar, el Señor no ha abandonado a su iglesia, Él no se ha olvidado de su iglesia. Él prometió estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. No sé si acordáis el pasaje en la Gran Comisión, Mateo 28, lo que el Señor dice a sus discípulos. Él les dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Señor no se ha ido de vacaciones, el Señor está reinando y Él está en medio de su iglesia. Eso es lo que nos mostraba esta primera revelación que estuvimos viendo. Allí veíamos al Señor con toda su gloria, con todo su esplendor. Juan está usando símbolos visuales para expresar estas realidades. Sabéis que Apocalipsis no debemos interpretarlo como algo literal, ¿no? Sino que debemos entender estos símbolos como hablándonos de una realidad espiritual. Así que Apocalipsis va a estar lleno de imágenes que son símbolos, son, por así decirlo, cuadros a un estilo casi expresionista, que nos van a estar hablando de realidades espirituales que difícilmente podemos captar de otra manera. Y lo que Juan nos presentaba entonces en esta primera revelación no era la imagen de un Jesús bobo, no era la imagen de un Jesús servil que muchas veces algunos predican. Juan nos presenta la imagen de Jesús como el Rey de Reyes. Nos lo presentaba en esas imágenes, en esos símbolos, como ese guerrero fuerte,
Nos decía que su rostro brillaba como el sol, sus pies eran como de bronce bruñido. Él es un guerrero victorioso que viene a traer juicios sobre todos sus enemigos. Veíamos que había una espada de doble filo que salía de su boca. Es un símbolo también que nos habla de esa justicia y de ese juicio que el Señor trae. Su mirada es una mirada de la cual nada puede escapar, y eso Juan lo representaba con esa mirada como fuego, ¿no? Que es capaz de escudriñar hasta el más oscuro rincón de nuestro corazón y del universo. Nada puede escapar de su conocimiento. Él conoce todas las cosas, ¿no? Y una de las cosas que veíamos en estos 7 mensajes, algo que se repetía continuamente, era lo que el Señor decía a cada una de estas iglesias. Él decía, yo conozco tus obras, yo conozco lo que estás pasando, yo conozco lo que hay en ti. Eso se repite a lo largo de los 7 mensajes. El Señor conoce la presión que estaba sufriendo su iglesia, las amenazas que su iglesia estaba teniendo por parte del mundo. Y por eso Él tenía un mensaje de consuelo también para su iglesia. Él ama a su iglesia y Él está por ella. Y a pesar de las presiones del mundo, lo que el Señor quiere transmitir a su iglesia es que la victoria está asegurada. Asegurada porque Él es el guerrero vencedor, porque Él está cuidando de su iglesia. Y por eso el Señor veíamos que animaba a su iglesia a perseverar, porque hay un premio al final del camino, hay un premio que les está esperando a los que creen en Él, a los que perseveran en Él. Y puesto que Él se presenta como alguien que conoce todas las cosas, Él también conocía aquellas cosas de su iglesia que no estaban muy bien. Y por eso en los mensajes que Él daba a su iglesia también encontrábamos advertencias y exhortaciones de parte del Señor Jesucristo para su iglesia. Él ama a su iglesia, Él la está purificando y Él no va a dudar en arrancar todo aquello que amenaza la vida espiritual de su iglesia. Y en estos 7 mensajes, las 7 iglesias de Asia Menor, veíamos tipificada de alguna manera a toda la iglesia del Señor de todos los tiempos. El número 7 es un número simbólico que nos habla también de lo completo. Así que el Señor está hablando a su iglesia, nos está hablando también a nosotros, los aspectos positivos y aquellas cosas de las que también tenemos que arrepentirnos. El Señor está santificando a su iglesia porque Él la ama profundamente. Así que en esta carta pastoral que Él envía a las 7 iglesias de Asia, debemos tomarla también como una carta pastoral para nosotros, para corregir lo que tengamos que corregir, para despertarnos en los que tengamos que despertarnos si estamos adormecidos, y sobre todo para animarnos a perseverar en medio de nuestras dificultades. Hoy vamos a entrar entonces de pleno en este capítulo 4 y tengo que advertiros que a partir de este capítulo 4 de Apocalipsis entramos en un punto de no retorno. De hecho, algunos predicadores cuando se ponen a predicar sobre Apocalipsis llegan al capítulo 3 y a partir de este punto digamos que terminan su serie de sermones, ¿no? Porque es verdad que supone un desafío grande, ¿no? A partir de este capítulo 4, el libro de Apocalipsis se va a volver muy rico en su simbolismo y por otro lado se va a volver también muy complejo en la interpretación de estos símbolos. Es por hecho que muchas de las cosas que vamos a estar viendo, os confieso que no puedo ser dogmático, no puedo decir esto es clarísimamente así. Por supuesto, estoy abierto a ser corregido, a ser enseñado. Y hay muchas interpretaciones en cuanto a muchos de los detalles que vamos a estar viendo en este capítulo 4, ¿no? Pero a pesar de que en un sentido es compleja su interpretación, no por eso voy a dejar de exponer lo que entiendo que es la interpretación a la luz de lo que he podido estar estudiando. Pero como os digo, no puedo ser dogmático, no voy a pelearme con alguien que quizás no esté de acuerdo conmigo, pero en ese sentido quiero ser, digamos, transparente y mostraros y enseñaros lo que he estado estudiando y hasta dónde he podido llegar yo, ¿no? También os advierto que el libro de Apocalipsis es fácil de perderse en los detalles y dejar de ver el cuadro general. Por lo tanto, a veces tenemos que evitar una excesiva alegorización de todos los detalles. Muchas veces nos van a desviar también de una correcta interpretación y perder realmente el foco principal y el mensaje principal que nos quiere transmitir este libro, ¿vale? Así que vamos a empezar ya en el capítulo 4. Espero que lo tengáis ya abierto. Y lo que os quiero decir es que en este capítulo 4, disculpa un segundito, es que estoy escuchando eco. Ana, no sé si tú estás conectada, puedes bajar el volumen, es que me estoy escuchando eco.
¿Ya? Vale, ya está. Bueno, pues este capítulo 4, aquí comenzamos la segunda revelación que el Señor da a Juan para su iglesia, y de nuevo es un mensaje de ánimo para su iglesia. Recordad que el libro completo es un mensaje de ánimo para la iglesia. Una iglesia en la que algunos están sufriendo y en otros casos algunos están adormecidos, y el Señor quiere despertar a su iglesia y quiere inyectar ánimo en su iglesia. Y si en la primera revelación veíamos una visión panorámica de la iglesia del Señor en este periodo de los últimos tiempos, ahora en esta segunda revelación que comienza en el capítulo 4, Jesús quiere que elevemos nuestra mirada y Él nos va a regalar algo precioso. Él nos va a descorrer la cortina para que veamos lo que está pasando en el cielo. Por eso yo he llamado a esta segunda revelación una visión celestial de los últimos tiempos. De hecho, si leéis en el versículo 1, fijaos cómo comienza Juan presentando esta visión. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Fijáis, es una visión que recibe Juan donde el Señor Jesucristo le quiere mostrar qué está pasando en el cielo en estos últimos tiempos. Y la voz que le presenta esta visión es la misma voz de autoridad, dice que es con una voz como de trompeta, es la voz de Jesucristo mismo, el mismo Jesucristo que le ordena escribir esas 7 cartas a las 7 iglesias, ahora le va a revelar esta perspectiva celestial de los últimos tiempos. Y esta visión, hermanos, es una visión preciosa, es una visión gloriosa, es posiblemente uno de los capítulos más preciosos que vamos a encontrar en la Escritura, ¿no? Es una visión que tuvo que ser de mucho ánimo y consuelo para la iglesia del primer siglo, y espero que sea también una visión de consuelo y de ánimo para nosotros hoy, en el siglo XXI. Ahora, ¿qué es lo que ve Juan en el cielo? Hay muchos elementos que Juan nos va a ir describiendo en esta visión. Y al igual que en muchas películas y en muchos libros, donde vamos a encontrar actores principales que van a llevar el peso de la trama, y vamos a encontrar también actores secundarios, ¿no? En esta visión va a ocurrir lo mismo. No sé si la pregunta que yo hacía por el grupo de WhatsApp, alguien encontró la respuesta, ¿no? ¿Cuál era la palabra que más se repetía en estos capítulos 4 y 5? ¿No? Y si os habéis entretenido en contar, hay una palabra que se repite en los capítulos 4 y 5 muchas veces, que es la palabra trono. Esta palabra trono aparece repetida 19 veces. ¿Por qué aparece repetida tantas veces esta palabra? Porque el trono es el elemento principal. Este trono es el personaje principal en este capítulo 4. No solamente porque se repita muchas veces, ¿no? Sino porque si observáis y leéis el texto, el trono ocupa el centro de la escena, el trono y el que está sentado en el trono. Todos los demás elementos están siempre colocados alrededor del trono. Todos los demás elementos que vamos a estar considerando siempre están en dependencia y en relación al trono. Mirad el versículo 24, dice, alrededor del trono estaban los 24 tronos con los 24 ancianos. Luego el versículo 5, del trono salían relámpagos. Versículo 6, y delante del trono había un mar de vidrio. Y luego alrededor del trono 4 seres vivientes. Versículo 10, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono. ¿Lo veis? Todos los elementos que encontramos en esta escena tienen como objeto estar en relación al trono, en dependencia del trono, mirando al trono. El trono y el que está sentado en el trono es el centro y el protagonista principal de esta visión que tiene Juan. De hecho, es lo primero que Juan ve. Cuando esta visión le es dada por el Señor, el versículo 2, si os fijáis, dice, al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Esto es lo primero que Juan ve en esta escena, es lo primero que le llama la atención porque es lo que ocupa el lugar central, es el elemento principal de la escena. No hay nada más importante que el trono y no hay nadie más importante que el que está sentado en ese trono. Pero fijaos, no es un trono vacante, es un trono que está establecido en el cielo, un trono que tiene poder, que gobierna y que tiene toda autoridad por quien está sentado en ese trono. ¿Quién está sentado en ese trono? Es Dios, Dios Padre, el que tiene todo poder, el que tiene toda autoridad. Es el Dios todopoderoso que reina desde siempre y para siempre. Él está gobernando el universo y no hay absolutamente nada que escape de su control.
Él es el Rey de Reyes, Él es el soberano. Así que, hermano, esto es algo que deberíamos grabarnos a fuego en lo más profundo de nuestro corazón. Una verdad en la que yo os invito a que meditéis y a que podáis descansar cada día. El mundo no está gobernado por la ONU, el mundo no está gobernado por Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos. El mundo no está gobernado por los bancos centrales, ni por Wall Street, no está gobernado tampoco por Bill Gates, ni por George Soros, ni por los Illuminati, ni por los youtubers de turno. Sí, es verdad que todos estos agentes, todos estos elementos, todas estas personas tratan de ejercer su influencia en este mundo. Pero hay algo que no debemos olvidar y eso es lo que quiero que nos grabemos a fuego y lo que creo que esta visión quiere transmitirnos y es que por encima de todo Dios está sentado en su trono. Es Dios el que gobierna este mundo. Es Dios el que gobierna el universo. ¿Y por qué es importante que recordemos esto? Pues porque con mucha frecuencia tenemos que reconocer que se nos olvida. ¿Recordáis el mensaje a la iglesia de Esmirna? La iglesia lo estaba pasando fatal, estaban sufriendo presiones, estaban pasando por dificultades económicas por causa del Evangelio. Muchos habían tenido que cerrar sus negocios por causa del Evangelio. Además, estaban sufriendo ataques por parte de los judíos que los estaban denunciando y además el Señor les advierte que muchos de ellos iban a ser echados en la cárcel, iban a pasarlo muy mal. Jesús quiere que sepamos que a pesar de lo que muchas veces nos pueda parecer desde nuestra perspectiva terrenal limitada, Dios está en el trono. Él está gobernando en medio de esas dificultades, en medio de las luchas, en medio del sufrimiento. Él sigue en su trono cuando sufrimos persecución. Él está gobernando cuando nos diagnostican una enfermedad terminal y mortal para nosotros. Él está en su trono cuando perdemos nuestro trabajo, cuando estamos con el agua en el cuello, ¿no? Cuando el mundo se pone feo y todo parece horrible, cuando se desata una pandemia como el coronavirus en la que estamos viviendo. Él tiene un propósito con todo lo que pasa a nuestro alrededor y Él lo sabe, Él gobierna y podemos confiar y descansar en Él. A veces podemos tener la sensación como que del mundo anda descontrolado, de que no sabemos a dónde va esto y eso nos puede llevar a tener temor. Pero hermanos, todo está bajo su mano. El coronavirus no ha sido un accidente que ha escapado de su control. El Señor sigue estando en el trono y Él gobierna en medio de esta pandemia en la que estamos viviendo. Ahora, observad lo que ve Juan. Él ve un trono, ve a uno sentado en este trono. Es Dios Padre y su ser es indescriptiblemente hermoso. Juan solo atisba de describirnos el resplandor de su gloria a través de estos símbolos. Y mirad lo que él ve. Él dice que el aspecto de este que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El aspecto del que está sentado en el trono de Dios es descrito simbólicamente mediante piedras preciosas, porque su ser es precioso, su ser es deseable, su ser es admirable. Contemplarle es la cosa más maravillosa que cualquier ser humano pueda hacer jamás. Además, Juan lo describe como piedras preciosas, pero él en concreto usa el jaspe, y el jaspe es descrito en el libro de Apocalipsis como una piedra preciosa que es transparente como el cristal. Si vais al capítulo 21, al final del todo, esta piedra de jaspe también es descrita como una de las características de la Jerusalén celestial. Y ahí se dice que esta piedra de jaspe, que también forma parte de esa Jerusalén celestial, es diáfana como el cristal, lo cual nos habla de la pureza del carácter de Dios. Esa transparencia, ese cristal, a mi juicio, creo que lo que está describiendo es que el Señor es puro en su carácter, en su santidad. No hay ninguna mancha en él, no hay nada reprochable en su carácter. Dios en su esencia es puro y es infinitamente santo. Por otro lado, la cornalina, que es una piedra preciosa de color rojizo, a mi entender nos habla de su ser justo. Dios es un Dios no solamente puro, no solamente santo, sino también infinitamente justo. Y es un Dios justo que tiene que ejecutar su juicio contra el pecado y la maldad. Así que a mi entender esta piedra preciosa de cornalina nos está hablando precisamente de eso, un Dios justo que demanda justicia, que demanda que todo pecado, que toda maldad
tenga que ser castigada. Y Juan sigue describiendo la escena y nos dice que del trono salían relámpagos, truenos y voces. De nuevo, es un símbolo. No es que esto sea algo literal, ¿no? Apocalipsis es un libro que está usando símbolos para describirnos el carácter de Dios. Y de nuevo este símbolo de relámpagos, truenos y voces es un símbolo que nos transporta a un evento similar en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a estar teniendo que saltar de vez en cuando al Antiguo Testamento para poder entender muchos de estos símbolos. Y en el caso de los relámpagos y los truenos y las voces, esto nos lleva a un pasaje que no vamos a ir, pero que seguro que todos recordáis, que es el monte Sinaí. ¿Recordáis allí en Éxodo 19, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y es llevado al monte Sinaí? Una de las escenas más impactantes que nos relata allí Moisés es como cuando estando en el monte Sinaí y la presencia del Señor se manifiesta en aquel monte, decía que había relámpagos, truenos y voces, lo cual nos está hablando del poder y la potencia de Dios, de su fuerza. Dios es un Dios precioso en su carácter, pero también es un Dios temible en su manera de ser. Es un Dios al que debemos temer. Fijaos cómo lo describe el salmista en el Salmo 99, versículos del 1 al 3. Dice, Jehová reina, temblarán los pueblos. Fijáis, ¿no? Dios es un Dios temible. Es un carácter precioso en su santidad, en su justicia, pero también es un Dios temible. Dice, Él está sentado sobre los querubines. Tomad nota un poco de esto de los querubines, que esto lo vamos a ver justamente en este capítulo 4, ¿no? Dice, pero se conmoverá la tierra. O sea, cuando Dios habla, tiembla la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. ¿Fijáis cómo el salmista está describiendo el carácter de Dios? No sé si alguna habéis tenido la experiencia, ¿no? Porque el hecho de que aquí Juan esté usando los relámpagos y los truenos es muy significativo, ¿no? Y no sé si, supongo que todos habéis tenido la experiencia, ¿no? De haber vivido una tormenta y cuando se produce ese relámpago y ese rayo, yo vamos a tengo algunos recuerdos de asustarme, aún siendo adulto, ¿eh? De un rayo que cae con esa potencia y el estruendo que produce, ¿no? Esta es un poco la imagen que nos quiere transmitir Juan en cuanto al Señor, ¿no? Que es un Dios fuerte, poderoso y temible, ¿no? Él es un Dios que apabulla a su paso a todo lo que se encuentra. Así que nuestro Dios es un Dios precioso, es un Dios puro, es un Dios sin mancha, es un Dios que debe ejecutar su juicio contra el pecado y Él es un Dios temible. Nadie querría tener a Dios por enemigo porque Él es un Dios que debe ser temido. Pero fijaos, Juan, siendo de esta manera el carácter descrito de Dios, Juan ve algo que envuelve también el trono y nos dice que es un arco iris semejante a la esmeralda. Y este arco iris de nuevo nos lleva a un pasaje del Antiguo Testamento, nos recuerda a Génesis 9, ¿verdad? Este es el símbolo del pacto que Dios hizo con Noé de no destruir la tierra de nuevo por agua. Así que es verdad, Dios es un Dios temible, Dios es un Dios de juicio, Dios es un Dios santo y puro que debe castigar el pecado y la maldad, pero el arco iris nos está hablando también de que nuestro Dios es un Dios precioso en su misericordia y en su gracia. Él armoniza en su carácter de una manera perfecta ambas cosas. Ahora alguno se preguntará, ¿cómo es posible que Dios tenga que castigar el pecado y es un Dios justo, pero a la vez pueda mostrar su gracia y su misericordia? Pues esto es algo que veremos el próximo jueves porque en el capítulo 5 vamos a encontrar por qué Dios puede combinar ese carácter de justicia y misericordia y a la vez seguir siendo un Dios perfectamente justo. Ahora, Dios no está solo en este trono. Nos dice el versículo 7 que delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Este símbolo ya lo hemos visto en el capítulo 1, versículo 4. ¿Recordáis? Este símbolo es algo que Juan describe como el Espíritu de Dios. Pero no solamente Juan ha recibido este símbolo, esta visión anteriormente, sino que también muchos años atrás otro profeta, el profeta Zacarías, también recibió un símbolo similar en una visión. No sé si alguno recordáis la visión que tuvo en el libro de Zacarías, esa visión del candelabro de oro y los olivos. Esta es una visión que tiene el profeta Zacarías, donde aparece un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y había 7 tubos en las lámparas que estaban encima de él junto a 2 olivos. Y la pregunta
al ángel de qué significa esto, porque Zacarías ve esa visión y no entiende, ¿no? Pero fijaos que allí en Zacarías, el ángel que está mostrando esta visión a Zacarías le explica qué es este símbolo. Y allí en Zacarías 4, versículos 5 y 6, dice Zacarías que el ángel que hablaba con él le respondió y le dijo, ¿no sabes qué es esto? Y Zacarías dice, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta visión que tiene Zacarías acerca de estas 7 lámparas que están ardiendo, este ángel le está revelando de que es el Espíritu de Dios. Le está hablando que Dios iba a obrar por medio de ese Espíritu para obrar en su pueblo. Así que el Espíritu Santo, que es simbolizado mediante estos 7 lámparas, es un solo Espíritu, pero el 7 representa las muchas facetas de su obra, de la obra del Espíritu Santo. También el 7 está representando lo perfecto, lo completo, lo pleno. Así que estas 7 lámparas que vemos delante del trono de Dios, están junto al trono de Dios, y en realidad es Dios el Espíritu Santo, que está también presente en este cuadro. Así que este es el elemento principal que vemos en el capítulo 4, el trono y delante del trono sentado, uno cuyo carácter es precioso. Y el Espíritu Santo también se mueve en medio del trono. Ahora, si este es el elemento principal que encontramos en la visión, en este cuadro también vamos a encontrar unos actores secundarios. Nos dice el versículo 4 que alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oros en sus cabezas. ¿Quiénes son estos 24 ancianos que están sentados sobre 24 tronos? Pues son los creyentes. Yo entiendo que son los creyentes. Es el pueblo de Dios de todas las épocas. El número 24, sabéis que está formado 12 más 12 y está representando a las 12 tribus del pueblo de Israel y también a los 12 apóstoles. Así que de alguna manera estos 24 ancianos a quien está simbolizando es al pueblo de Dios de todas las épocas. Y fijaos cómo van vestidos estos 24 ancianos. Vestiduras blancas. Estos 24 ancianos son los creyentes, representan a los que han sido lavados de sus pecados y ahora disfrutan de una justicia perfecta en base a los méritos de otros. Son los que han sido justificados por la obra de Cristo. Y luego coronas de oro en sus cabezas. Es un símbolo de los que han vencido, los creyentes que pertenecen al Señor, a los que se le ha dado una dignidad y una posición de la realeza misma. Ellos forman parte ahora de la familia real. Fijaos cuando el Señor habla a la iglesia en Esmirna y le da esa promesa de ánimo, les promete la corona de la vida a los creyentes. Cuando él habla a la iglesia de Filadelfia, recordáis, dice, persevera en estas cosas para que ninguno tome tu corona. O fijaos cómo el apóstol Pedro también describe a los creyentes. En 1 de Pedro 2:9, él dice, mas vosotros, los creyentes, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que fijaos, somos real sacerdocio. La corona está representando esa posición de dignidad que el Señor nos ha dado. El Señor también promete a sus discípulos que se sentarían sobre trono y gobernarían. O sea, es una posición que el Señor da como privilegio a los creyentes. Así que estos 24 ancianos que están sentados sobre 24 tronos son los creyentes de todas las épocas, los creyentes del Antiguo y el Nuevo Testamento, el único pueblo de Dios. Fijaos, no hay dos pueblos de Dios, hay un único pueblo de Dios formado por los creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ahora, fijaos, ¿qué están haciendo estos 24 ancianos? Ellos no son los protagonistas de la escena. El foco no está puesto en ellos. Ellos simplemente están alrededor del trono y están postrados ante el trono. Están, por así decirlo, alucinando con la belleza y la gloria del que está sentado en el trono. Sí, es verdad que hay gloria en estos 24 ancianos. Sus ropas lucen blancas y perfectas. Tienen una posición real. Hay coronas sobre sus cabezas. Hay una autoridad que le ha sido dada. Están sentados sobre 24 tronos. Pero toda esa gloria es una gloria que simplemente refleja la gloria del Rey de Reyes. Es una autoridad que le ha sido dada, pero una autoridad que emana y está sujeta a la autoridad del que está sentado
en el trono. Si no, fijaos lo que ellos están haciendo. Allí en el versículo 10, cuando se postra y se inclinan en adoración a este Rey soberano, dice que echaban sus coronas delante del trono. No son ellos los protagonistas, es el que está sentado en el trono, porque no hay nadie como el Dios Todopoderoso que está sentado sobre ese trono. La razón última por la que han sido lavados de sus pecados y les ha sido dada esa posición de privilegio es para dar gloria y honra al Dios Todopoderoso. Para eso fueron creados, para eso han sido redimidos. Y en la medida en la que ellos adoran a este Dios y le dan gloria, cada vez están más llenos y más pletóricos y más disfrutando de la belleza de esta escena y de la belleza de su Dios. A mí me encanta cómo lo resume el Catecismo Menor de Westminster. En la primera pregunta que hace, fijaos, él dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Dice, el fin principal del hombre es de glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Me encanta esta respuesta porque de alguna manera está resumiendo lo que están experimentando estos 24 ancianos delante del trono. El propósito para el cual están ahí es glorificar a Dios y están disfrutando, están flipando, por así decirlo, con el que está sentado en el trono. Y esto me hacía pensar en una aplicación para nosotros. Nunca debemos perder el sentido y la importancia de la adoración. Lo hablaba esta semana con alguien, no sé si con Fina, y decía que nuestra vida espiritual florecerá en la medida que descubramos y nos postremos en adoración ante el trono. Si tu vida devocional se reduce simplemente a leer unos capítulos de la Biblia y tener un rato de oración, pero tu corazón no se postra ante el trono y expresa su admiración por este Dios todopoderoso, adoración por Él, lo que va a ocurrir es que tu vida espiritual va a ser muy pobre. Tú y yo somos parte de estos 24 ancianos y podemos empezar a disfrutar del espectáculo de nuestro Dios desde ya. Esta escena nos está de alguna manera representando la gloria y el éxtasis que están experimentando estos creyentes cuando se postran en adoración a Dios y le dan toda gloria y toda honra. Así que esto sería el primer grupo de estos actores secundarios que hay en la escena. Pero en este capítulo 4 vamos a encontrar un segundo grupo de actores secundarios que son los 4 seres vivientes. Y nos dice allí el versículo 6 que alrededor del trono, de nuevo están también alrededor del trono, todo gira en torno al trono, había 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes que encontramos aquí? Aquí el simbolismo se complica un poquito más, ¿no? Y es difícil, hay muchas interpretaciones al respecto de esta imagen simbólica. Pero quisiera llevaros en esta tarde, para tratar de averiguar quiénes son estos 4 seres vivientes, a un pasaje que se encuentra en el libro de Ezequiel. Así que si queréis podéis dejar el dedo en el libro de Apocalipsis y vamos a movernos por un momentito al capítulo 1 del libro de Ezequiel. ¿Vale? Podéis buscar en vuestras Biblias. No vamos a leer el capítulo entero, pero sí me gustaría que vieseis algunos detalles muy interesantes. No sé cuántos de vosotros estáis familiarizados o recordáis el contexto del libro de Ezequiel. Si queréis os lo resumo muy brevemente por si estáis un poco desubicados. Ezequiel, sabéis, fue un sacerdote de Dios que vivió en Jerusalén durante el primer ataque de los babilonios sobre la ciudad, ¿no? Sabéis que cuando el reino de Israel se divide, las tribus del norte quedan las 11 tribus y en el sur queda Judá. Las tribus del norte, bueno, por su pecado los asirios la conquistan y la tribu del sur, Judá, permanece, pero como consecuencia del pecado, pues los babilonios van a conquistar el reino del sur, ¿vale? Y Ezequiel se encuentra justamente durante este tiempo donde Babilonia sufre el primer ataque, Judá sufre el primer ataque por parte de los babilonios. Y como consecuencia de este ataque, algunos de los judíos fueron deportados a Babilonia, entre los cuales se encontraba el profeta Ezequiel. Así que el libro de Ezequiel comienza 5 años después de este exilio
Y nos relata que justamente el día del 30 cumpleaños del profeta Ezequiel, justamente el 31 de julio del año 593 a.C., estaba el profeta Ezequiel junto al río Quebar en un campo de refugiados israelitas, allí en Babilonia, y Ezequiel recibe una visión. Y lo interesante de esta visión para nosotros es que lo que él recibe en esta visión se parece de manera increíble a lo que Juan ve en el capítulo 4 de Apocalipsis. Nos relata que allí Ezequiel ve una gran nube y dentro de esta nube había 4 seres vivientes y cada uno tenía 4 caras y con sus alas unidas soportaban una plataforma y sobre la plataforma había un trono y sentado en el trono uno semejante a hombre. Como os digo, no vamos a leer el capítulo completo, si queréis después en casa lo podéis leer, pero fijáis que hay parecidos que son alucinantes con respecto a lo que vemos en el capítulo 4 de Apocalipsis. En ambos casos, estos seres son llamados seres vivientes. El versículo 6 del capítulo 4 de Apocalipsis lo podéis comparar con el versículo 5 del capítulo 1 de Ezequiel. Aparecen estos seres vivientes. Además, en ambos casos el número es simbólico y aparece como 4, son 4 seres vivientes. Recordad, lo que está viendo Ezequiel también es una imagen simbólica. Apocalipsis está usando también un lenguaje simbólico, ¿vale? En ambos casos, fijaos que se compara la figura de sus rostros al rostro de hombre, de león, del buey y del águila. En ambos casos están estrechamente asociados al trono. Estos 4 seres vivientes están también en relación y cerca del trono. Y en ambos casos nos habla de que había fuego que se mueve de un lado a otro entre los seres vivientes. En ambos casos se dice que estos seres vivientes están llenos de ojos. Fijaos, hay una semejanza, ¿no? El versículo 18 del capítulo 1 y lo que nos dice el versículo 8 del capítulo 4 de Apocalipsis. En ambos casos también aparece un arco iris alrededor del trono con el cual los seres vivientes están asociados. Fijáis, hay una cantidad de elementos que son muy, muy parecidos. Sí, es cierto que hay algunas diferencias. Si os entretenéis y veis el detalle, hay algunas diferencias, pero quizás deberíamos esperar estas diferencias porque el mensaje para Ezequiel no es exactamente el mismo mensaje que Dios quiere transmitir a Juan. Así que sería razonable que haya ciertos elementos de diferencia, pero hay muchísimos elementos de paralelo y de semejanza entre uno y entre otro, ¿no? De hecho, una de las cosas que más me llamaron la atención en cuanto a las diferencias son estas 4 ruedas que parecen dar movilidad al trono de Dios, en la visión que tiene Ezequiel, ¿no? Claro, la pregunta para nosotros es, ¿qué significa esta visión en Ezequiel? Ezequiel parece que entiende lo que está viendo y fijaos, él describe esta visión como la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Lo que está viendo Ezequiel es la gloria del Señor. Está viendo al Dios Todopoderoso sentado en su trono con estos 4 seres vivientes y la gloria se está manifestando en este símbolo, en esta visión que él tiene. Ahora la pregunta es, ¿qué hace la gloria del Señor en Babilonia? ¿No debería estar la gloria del Señor y su presencia en el templo de Jerusalén? Allí es donde la gloria fue manifestada, donde la presencia del Señor se manifestaba en el Antiguo Testamento. Pues realmente esta visión que tiene Ezequiel en el capítulo 1, de ese trono que parece que tiene ruedas que desplazan al trono y que se está alejando, la razón por la que este trono es visto en Babilonia y por qué Ezequiel tiene esta visión es lo que el libro de Ezequiel va a estar dando respuesta a lo largo de todo el libro. Es por causa de la idolatría y del pecado del pueblo de Israel que la gloria de Dios ha abandonado el templo. Y el juicio de Dios está listo para ser ejecutado. No hay vuelta atrás. El juicio de Dios por causa del pecado de su pueblo está a las puertas y va a ser ejecutado. Y esa gloria de Dios ha tenido que abandonar el templo porque no aguanta más la idolatría, las fornicaciones del pueblo de Dios. Ahora, volviendo a nuestro asunto, en relación a estos 4 seres vivientes que Ezequiel ve, Ezequiel vuelve a tener una visión de esa gloria de Dios abandonando el templo de Jerusalén. Y allí en el capítulo 10, en el versículo 20, nos dice claramente que estos seres vivientes son los querubines. Allí en el capítulo 10, versículo 20 dice, cuando está viendo a estos querubines, porque él tiene una visión de nuevo de ese trono y él explícitamente habla de los querubines que están sujetando ese trono, están soportando ese trono, dice, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar y conocí
que eran los querubines. Así que fijaos qué interesante la pista que nos da Ezequiel. Estos querubines los asocia directamente a estos 4 seres vivientes. Es esta la razón por la que creo que los 4 seres vivientes que nosotros estamos mirando ahora en Apocalipsis, en esta visión celestial, representan a una creación espiritual especial y gloriosa de Dios, que son los querubines. La palabra querubín viene del hebreo querub y que puede significar toro o también se puede traducir como los próximos o los segundos. Así que estos seres, los querubines, son seres creados por Dios que están muy cercanos a la presencia de Dios. Están caracterizados por la plenitud de conocimiento con los que han sido dotados por parte del Señor y su función principal es la de la adoración y la alabanza de Dios. Ese es su ministerio. Son, por así decirlo, guardianes de la gloria de Dios. Y siempre que encontramos a los querubines en la Escritura, siempre están asociados a la presencia de Dios, a esa cercanía a su trono, en ese ministerio de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Fijaos lo que, por ejemplo, dice el Salmo 99 que hemos leído antes. Por eso decía que apuntase un poco aquello que decía de los querubines. Dice, Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Qué interesante, ¿no? Como el salmista está hablando de que ese trono está asentado sobre los querubines que lo están soportando, ¿no? De alguna manera son estos seres que están ministrando en la presencia del Señor, que están adorando y alabando a su nombre. O por ejemplo, Isaías 37, 16. Dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Fijaos, ahí se está hablando de la presencia, la morada de Dios, y allí él dice que habita entre los querubines, ¿no? De alguna manera estos seres que el Señor ha creado, los ha creado para tenerlos cerca de él, y están ministrando y están sirviendo para la alabanza y la gloria de su nombre. Hay muchos elementos, no podemos entrar porque, ya te digo, si buscáis querubín en la Escritura vais a encontrar un montón de versículos, ¿no? Pero solamente a modo de ejemplo, también en los tapices del tabernáculo y en muchos de los elementos que había en el tabernáculo, vamos a encontrar también este simbolismo de los querubines. Por ejemplo, en Éxodo 26 nos dice que cuando tenían que ser construidas el tabernáculo de allí en Israel, de 10 cortinas de lino torcido, debían ser hechas azul, púrpura y carmesí, y dice que lo harás con querubines de obra primorosa, ¿no? Había un simbolismo también en ese tabernáculo donde la presencia de Dios habitaba, donde los elementos con los cuales tenían que ser construidas estas cortinas debían ser también, digamos, ¿cómo se dice? Debían ser tallados, debían ser bordados estos querubines. ¿Vale? También, por ejemplo, en Éxodo 25, 18, dice, harás también 2 querubines de oro labrados a martillos, los harás en los 2 extremos del propiciatorio, ¿no? Como parte de los elementos de ese propiciatorio que estaba en el arca del pacto, también debían ser labrados estos querubines, ¿no? Así que parece que los querubines son estas criaturas creadas por el Señor que han sido creadas por Él con ese propósito de ministrar para la alabanza y la gloria de su nombre. Y por eso aparecen en la visión también celestial junto al trono. ¿Y qué están haciendo estos querubines allí? Pues están adorando al Señor, están alabando su nombre. Así que en la visión que Juan tiene en Apocalipsis 4 vemos a estos 4 seres vivientes que son los querubines y es interesante que se les describe con 4 aspectos que reflejan la gloria que les ha sido dada por Dios mismo. Son semejantes al león, quizás representando su fortaleza, son semejantes al becerro, quizás representando su capacidad para servir, semejantes al ser humano en cuanto a la inteligencia que también les ha sido dada, y semejante al águila en su presteza, siempre están listos para obedecer los mandamientos de Dios y prestar servicio al Señor. ¿Os habéis fijado lo que dice también de los muchos ojos, ¿no? Esto también creo que es indicativo, ya digo, no puedo ser dogmático en todas estas cosas, pero creo que nos habla también de ese indicativo de la plenitud de conocimiento con lo que Dios también ha dotado a estos querubines, ¿no? Les ha sido dado también un conocimiento pleno de muchas cosas, ¿no? Así que sí, estos querubines son espectaculares en su diseño y en su gloria. ¿Pero a qué se están dedicando estos seres vivientes? Ellos son gloriosos en su aspecto, pero están adorando al que es el glorioso sobre todas las cosas, que es al que está sentado en el trono.
Además, pensad en algo, si estos seres son gloriosos de la manera en la que son descritos, ¿cuánto más glorioso será el que ha sido capaz de crearlos? El que está sentado en el trono. Él sí que es un ser glorioso. El que es capaz de crear seres gloriosos, ¿cuánta más gloria no habrá en este ser creador? Así que estos querubines están cumpliendo con el propósito para el cual fueron creados, que es dar gloria al que está sentado en el trono. Esto es lo que nos dice el versículo 8. Estos 4 seres vivientes no están de brazos cruzados, sino que dice que no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el verdadero protagonista de este cuadro, el que está sentado en el trono. No son los 24 ancianos, no son los 4 seres vivientes, con toda la gloria que pueda haber en ellos, solo hay un protagonista y es el que destila gloria por los 4 costados, aquel con el que están alucinando en el cielo, el Dios glorioso y todopoderoso. Él es el incomparable, porque Él no es una criatura, Él es el creador. Y para dejarlo bien claro, Juan nos describe un elemento que quizás nos haya pasado desapercibido, pero que es muy significativo. Dice que delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Ya os digo, no puedo ser dogmático, pero pensando en este elemento, el cristal era una materia muy escasa en el primer siglo, y sobre todo el cristal transparente era casi imposible de encontrar. Así que por un lado, este mar de cristal creo que representa la magnificencia y la santidad del soberano que está sentado en el trono, pero por otro lado, creo que este mar constituye también un elemento de separación y de diferenciación entre el que está sentado en el trono y el resto de la creación. Dios es el Dios creador y nosotros, los 24 ancianos y estos querubines, aun con toda su gloria, somos meramente criaturas. Nunca vamos a poder ser iguales a Dios. Es cierto, hemos sido creados nosotros a su imagen y semejanza. Él ha puesto gloria en nosotros, al igual que en los querubines, que son seres vestidos de una gloria y una majestad impresionantes. Pero Él es incomparable. Su gloria es incomparable porque Él es el creador. Él se diferencia de su creación, Él está separado de su creación. Es alguien que es completamente diferente y mucho más glorioso. Así que no sé, ¿qué os parece esta visión del cielo? Yo cuando leía esta visión quería estar allí, yo quiero estar ya con estos ancianos adorando al Señor y disfrutando de ese momento, ¿no? Allí se nos relata al final de este pasaje, dice que siempre que estos seres vivientes, estos querubines, cuyo ministerio es dar gloria a Dios, cada vez que daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, de alguna manera están como orquestando o dirigiendo este culto de alabanza al Señor, y cuando ellos se postran en esa adoración, de manera también instintiva, los 24 ancianos se postran también delante del trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y dice que echaban sus coronas delante de su trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No sé a vosotros, pero esta para mí es una visión gloriosa del cielo, es una visión espectacular. Yo quiero estar ya allí, me gustaría estar ya allí, ¿no? Y creo que el Señor nos ha regalado esta visión, se la regaló a Juan y se la quiso regalar a su iglesia para comunicársela a la iglesia porque la iban a necesitar. Creo que es una visión que necesitamos como creyentes recurrir a ella con frecuencia. Todavía esta visión no ha terminado, hay más gloria que vamos a ver en el capítulo 5 el próximo día, ¿no? Pero a partir del capítulo 6 vamos a estar considerando otras revelaciones que el Señor da a su iglesia. Y en estas otras revelaciones quizá vamos a empezar a ver cosas más feas, cosas que no nos van a agradar tanto. Son revelaciones que nos van a hablar de la realidad de la lucha espiritual, nos van a hablar de la realidad del pecado en el mundo, nos van a hablar de la maldad, del sufrimiento por el que la iglesia va a tener que pasar. Nos va a hablar acerca de ese dragón, de las amenazas de Satanás contra la iglesia del Señor. Nos va a hablar también del justo juicio de Dios. Es una lucha espiritual que va a ser dura y sufrida, y es muy fácil perder la perspectiva de las cosas en medio de la guerra, en medio de la batalla. Así que creo que el Señor pone esta primera visión para nosotros en este capítulo 4 de Apocalipsis, porque es una visión gloriosa
a la que vamos a tener que recurrir con frecuencia. Y yo te animaría a que marques este capítulo 4 de Apocalipsis en tu Biblia, tenlo a mano cerca cuando estés en medio de la lucha espiritual, porque es un bálsamo que te va a ayudar a reenfocar la vida con perspectiva. En primer lugar, recuerda, Dios está en el trono. No son los gobiernos de este mundo, no son las grandes corporaciones financieras los que mueven este mundo. Dios está en el trono. Esto es algo que tienes que recordar cada día. Dios gobierna todo lo que está pasando en el mundo. Así que no te dejes asustar por las noticias de la televisión. A Él no se le ha ido de las manos lo que está pasando en este mundo. Dios está en el trono. Él gobierna todas las cosas y Él tiene un propósito con todo lo que acontece en tu vida. Y en segundo lugar, y con esto termino, no lo olvides, tú has sido creado para adorar a Dios. Esa es tu misión, ese es tu propósito, adorarle y disfrutar de Él para siempre. Así que no descuides la devoción a Él cada día. Derrama tu corazón en adoración. Mira esta escena donde están estos 24 ancianos e imita a estos 24 ancianos en adoración. Porque en la medida en la que tú te vuelques tu corazón en esa adoración sincera al Señor, vas a encontrar gozo espiritual y una vida fresca en su presencia. Termino con un Salmo 16, versículo 11. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Lo que está aquí expresando el salmista es esa realidad de cómo podemos tener una vida plena y disfrutar de ese gozo. Es en la presencia del Señor, es en adoración a Él, imitando lo que vemos en esta escena gloriosa de ese trono y esos 24 ancianos y estos 4 seres vivientes adorando al Señor. Así que te animo a imitarles, a estos 24 ancianos y postrarte delante del Señor en adoración. Amén. Así que